Pues continuamos en el Día de Darwin, el 12 de febrero, y ya muchos años, más de 200 años de que nació y todavía se sigue hablando seguimos hablando de él. No solamente aquí, es un lugar en el que somos pocas personas, es a nivel mundial. Ya una vez vi que en una escuela todas las personas se ponían como de Darwin, se personalizaban, se ponían una peluca y se ponían que el bigotito y así andaban por toda la escuela muy darwinianos, hombres y mujeres. No sé, eso se me hizo como algo bastante curioso, que sí es como un nivel así como cuando se va a estrenar la película de Batman y vas vestido de Batman, o la de Harry Potter. Así andaban ellas, así como ellas y ellos vestidos de Darwin. Entonces, ¿qué más podemos decir de Darwin? Venga, Diego. Bueno, pues a mí algo que de repente la lectura me llamó mucho la atención es justamente que a veces somos muy tendenciosos o tendemos, vaya, a buscar cuál es el archienemigo natural de esta persona, ¿no? Y en busca de eso, podríamos decir, entre comillas, que una de las cuestiones insalvables que tuvo Charles Darwin en su momento, era la cuestión del tiempo, y más por cómo la abordó el físico matemático, que creo que en ese momento él era el director de la Royal Society, el Lord Kelvin o Thomson, y me parece algo alucinante, ¿no? Como uno de los mayores detractores de la teoría de la evolución no fue un biólogo, sino más bien una persona que venía de otra área, de otra ciencia, como lo puede ser la matemática, la física, y que con unos cálculos él decía, ¿sabes qué? Como que no están entrando en concordancia las fechas, como que a él no le daba, ¿no? No le daba el tiempo suficiente para que el cambio gradual, progresivo, que sí mencionan en la evolución, estuviera pasando. Entonces a mí algo que de las cosas que más me voló la cabeza fue eso, ¿no? Que William Thomson fue, teniendo en cuenta pues que también William Thomson, el señor le daba un tiempo de vida a la existencia en la Tierra de la vida como tal, basado en los cálculos bíblicos. Entonces hay que tomar en cuenta ese dato, ¿no? O sea, desde cómo este señor decía, como que Darwin le está fallando la matemática. Más bien era que su punto de referencia no era acertado, ¿no? Pero bueno, a mí me parecía una de las anécdotas más interesantes con respecto a estas rivalidades y en ese momento el impacto que causó, pues sí, las conclusiones que había llegado Charles Darwin. Lección de lo que dijiste, Diego. Todos los que quieran entrar a estudiar biología, no lo hagan por huir de las matemáticas. Es uno de nuestros pilares, nos guste o no. Así es, Kevin, así es. Pues a mí me gustaría seguir hablando de lo que dijo Diego, de los archienemigos, porque creo que no solamente es ese que tú dices, sino que a lo largo de toda su vida tuvo muchísimos, así como yo creo que todos nosotros tenemos. Y pues lo importante ahora sí que es irlos minimizando para avanzar. Y por ejemplo, de Darwin hasta fue su papá, porque me acuerdo que leí que él no quería que fuera al Beagle. Le decía algo así como de, no, necesito que me des una buena razón de alguien muy importante como para que sí te pueda dejar ir. Entonces tuvo que ir, creo que con su tío para que le escribiera que sí, que él aprobaba que fuera el Beagle. Entonces, si no fuera por el tío, creo que nunca hubiera ido. Y de hecho, ya estando en el Beagle, ejemplo, su nombre siempre se me olvida, Fitzroy, eh, como dices, bueno, comentaron en el bloque pasado o antepasado, chocaban mucho sus ideas, y una de las ideas que tenía él es que seguía mucho una idea de un escritor, creo que se llamaba Casper. Eh, Él creo que también era psicólogo, él tenía un libro en donde creía que en base a la fisionomía de la gente, como que te dabas cuenta cómo era.
Entonces hay un dato ahí curioso que dicen que él empezó a creer que por la nariz que tenía, sí, por el tipo de nariz que tenía Darwin, que creía que no iba a ser capaz de, pues, de ser energético y poder estar ahí navegando junto a él. Y ya después, pues, Darwin le demostró lo contrario y, pues, obviamente no era verdad. Entonces, pues sí, fue a lo mismo que le tocó como tener que sobrellevar muchas, pues, situaciones que al final pues lo terminaron conduciendo a donde está pues ahorita, como dice Lupita, tantos años y todavía sigue siendo un personaje tan importante. Sí, no, y pues no fue su única diferencia. Ahora sí que ya llevamos dos, la que mencionó Diego, que pues Fitzroy sí era un poco más religioso que Darwin, justamente la que mencionaste tú, Ashley, pues que de repente la idea de la fisonomía, pues a uno le parecería ridícula, pero tengamos en cuenta la época que estamos hablando, son 1830, 1832 a 35 fue el viaje. Pues pongamos en perspectiva, México estaba pasando por, creo que la segunda etapa de Santana, y estábamos a nada de la guerra de Texas, o sea, pues, añísimos, ¿no? Entonces, uno de los problemas que también tuvieron fue el tema de la esclavitud. Fitzroy todavía era esclavista, y toda la familia Darwin era todo lo contrario, era abolicionista. Entonces, eran unos pleitos, pero pleitos de verdad sobre el tema. De hecho, por ahí, no me acuerdo qué autora lo escribe, que cuando él está ya en Sudamérica, en el viaje de Beagle, está hablando con uno de los esclavos, pero pues le está tratando de explicar. Entonces el esclavo como que no le entendía, y pues Darwin como que sí se exaspera un poquito y alza la voz. Entonces, pero hace aparte manoteo, ¿no? Entonces la otra persona pues luego casi se protege. ¿Por qué? Ya estaba esperando un manotazo, porque pues en la época era lo común. Y Darwin sí fue como de, wow, tranquilo, no, yo no te voy a hacer nada. Entonces, sí es un shock cultural realmente el que vivió también él en el Beagle. O sea, fue como que uno. Otro, pues el idioma, ¿no? Curioso, yo no sabía esto, la verdad, esto lo acabo de aprender. Es que hablaba muy bien español. Bueno, hablaba español, o sea, sí hablaba español. Le fallaba por ahí, pero eso siento que le facilitó mucho aprender cosas en el viaje. ¿Por qué? Yo como biólogo de campo, pues estoy casi del 50% de mi vida acá afuera en pastizal, montaña, etcétera, ¿no? Y una de las lecciones que nos enseñan desde la carrera, creo, es que la persona que más va a saber del lugar que estás visitando son los lugareños, los locales. Y Darwin lo aprendió, pero de pie a pa. Entonces, fue uno de los puntos importantes para que Darwin pudiera llevar todos estos hallazgos, todos estos descubrimientos. De hecho, hay una anécdota que ya los gauchos en toda la parte de Sudamérica, pues ya le decían Don Carlos, ¿no? Porque pues ya era, casi era compadrito. Entonces era de, pues, que también era como una persona, o sea, que también se llevaba para que ya los lugareños, pues, se llevaran también bien con él y le ayudaran con muchas cosas. Y justamente también Diego dijo una cosa muy importante. Él no iba como biólogo como tal. Bueno, no existían los biólogos para empezar. No iba como naturalista como tal, sino iba como acompañante. Pero como buen naturalista, pues siempre llevamos nuestras herramientas. Y creo que Lupita me ha visto que cuando justamente el gancho que mencionó hace rato, que es cuando no lo llevo, entro en una crisis emocional muy grande. ¿Por qué? Porque creo que eso que tenía Darwin lo seguimos teniendo los biólogos. Del lugar a donde vayamos, vamos a ver cualquier pequeñita cosa y le vamos a querer verlo desde nuestro punto de vista. Yo, por ejemplo, hace poco fui a una salida a Tehuacán, Puebla. Pues tenía la reserva de Tehuacán y obviamente no me pude llevar al gancho, obviamente, porque eran vacaciones familiares, pero tuve que llevar la cámara y era de bichito que se me atravesaba, bichito que le tenía que tomar foto, porque ese es impulso que tenemos a veces.
Y Darwin pues lo tenía como que aumentado, ¿no? Justamente pues por eso descubrió tantas cosas, porque cosa que veía, cosa que le interesaba, cosa que se alimentaba, cosa que aprendió también. Porque no sé si ustedes saben, pero el señor le encantaba andarse comiendo todo lo que descubría también. Recordemos también que cuando vas a un lugar, pues no te puedes negar mucho, ¿no? A lo que comen en ese lugar. Entonces el señor comió desde puma, agouti, iguana terrestre, las famosas tortugas, obviamente, que por ahí no sé si es rumor, es verdad, pero dicen que se llevó su guardadito de tortugas para írselo comiendo en el camino, de tanto que les gustó. Pero la anécdota que más me gustó fue del ñandú, el ñandú de Darwin, que es un ñandú un poquito más chaparro que el ñandú común, que cuando lo encontró, pues obviamente la tuvo que capturar. Y pues él dijo, yo creo que pensó, o sea, pues ya la mato, pues ya me lo llevo al barco y pues ya me lo llevo directo a Inglaterra, ¿no? Para estudiarlo. Y oh, sorpresa, cuando volteó, pues ya estaban asando al pobre ñandú, o sea, ya lo estaban preparando. Y ya se lo iban a ofrecer y fue como de, ay, pues ahí se fue su observación. Agraciadamente sobraron huesos, sobraron plumas, piel y otras estructuras, entonces de ahí pues pudo medio describir al animal, ¿no? Y obviamente el dibujo que ya de seguro ya había hecho. Pero son experiencias que uno como biólogo de campo va teniendo y le dejan un aprendizaje. Y a Darwin creo que le dejó el mayor aprendizaje. Y la que más yo siento que sí fue como que el pináculo de sus aprendizajes fue el terremoto que sufrió en Chile. Acordémonos que Chile pues también es una zona bastante sísmica, igual que es, el centro de nuestro país, o incluso hasta más. Entonces él estuvo presente en ese terremoto y pienso, yo siendo sincero, yo en ese terremoto hubiera entrado en pánico o hubiera quedado en shock y no hubiera pensado en nada más. Y Darwin no fue así. Empezó a ver que justamente por el terremoto la Tierra se había elevado ligeramente. Y después, en sus expediciones de la cordillera andina, empieza a encontrar los fósiles marinos. Es como de, a ver, hagamos relación, más los volcanes marinos que ya había encontrado, ¿no? Si en el temblor que acabo de sufrir se elevó ligeramente, pensemos que a través de años ha temblado igual o peor miles de veces, más la actividad volcánica, ¿cuántas veces se ha elevado la corteza terrestre? Entonces, pues justamente eso explica el por qué estos fósiles marinos están aquí arriba, en una montaña, ¿no? Porque de hecho, hace poco vi un video del Museo de Historia Natural de Chile donde eran unas animaciones muy bonitas y el compañero le decía como de, ay, ¿cómo cree que pues la Tierra, esto antes era mar, si ahora son montañas? Pues sí, justamente cuando lo vemos sin la perspectiva geológica, pues sí, es como de, ay, eso es imposible. Pero ya cuando empezamos a unir cabos sueltos, que fue lo que hizo Darwin realmente, pues wow, y justamente de ahí sacó una pequeña obra, ¿no? Algo de movimientos geológicos, siempre se me olvida, perdón, de Sudamérica. Pero justamente fue donde describió por qué estos fósiles estaban hasta allá arriba. Y otro punto, antes de que acabe yo aquí con mi habladería, que quería mencionar, es que también un punto importante lo mencionaron. Darwin era una persona estudiada. O sea, no era cualquier hijo de vecino que nada más fue ahí a divertirse. O sea, tenía conocimientos, era una persona muy lista. Pero a veces, aún siendo la persona más lista, más que conoces del tema según tú al 100, de repente te topas con algo que dices, ¿qué pitufos es esto? Y a Darwin le pasó varias veces. Y de hecho, con la que más me interesa a mí es con los fósiles, porque yo me acuerdo cuando iba al Universum, había una sala de evolución, no sé si todavía está igual, hace un buen no voy.
y estaba la sala de evolución y estaba el Beagle y un Megatherium, el perezoso gigante. Y en todos los videos que he visto, siempre lo relacionan con el Megatherium y con el Gliptodonte, que es un armadillote gigante, ¿no? Entonces, muy bonito, sí, él llevó fósiles también, pero lo que a mí me causa aquí un poco de conflicto es que realmente de ambos animales ya se sabía. De los perezosos gigantes ya se tenía registro. Y del Gliptodonte solo había como 2 antecedentes, pero ya había un previo conocimiento. Cambia completamente cuando encuentra al Macrauchenia, que es un animal prehistórico parecido a un camello con una trompa, que pues no se sabía nada para ese entonces. Entonces imagínense llegar e incluso él ver los huesos y no saber qué son. O sea, te empieza a alumbrar ese foquito, ¿no? De querer saber. De hecho, en el momento, pues él dijo, pues son mastodontes. Huesos gigantes, son mastodontes. Oh, sí, sí, sí. Obviamente, pues se los llevó a Inglaterra y se los entrega a Richard Owen. Y pues dices, no, pues, estás completamente equivocado. Esto es un animal completamente nuevo. Que al principio sí, le vieron cara de camello o de una llama gigante, pero luego descubrieron que era un grupo completamente diferente. O sea, eran unos ungulados que actualmente ya ni uno existe. Entonces, actualmente a los biólogos de campo nos pasa todavía mucho eso. Yo hace poco descubrí una mosca que no sabía que existía porque ni siquiera parece mosca. O sea, ni siquiera no tenía forma de mosca. Y yo cuando la vi sí fue de, ¿qué es esto? O sea, yo he pasado aquí por el pueblo donde trabajo miles de veces y nunca me había topado esto. Ahora imagínense en esa época donde no había internet, Darwin era la primera vez que visitaba un subcontinente. Entonces, todas las posibilidades, todas las maravillas que observó en ese momento él, y que justamente con eso, tiempo después, 20 años después aproximadamente, llegamos al resultado que conocemos como la teoría del origen de las especies, es como que un gran aliento de inspiración, siento que para todos los que somos biólogos, biólogos de campo, naturalistas que todavía hay. Entonces, pues no sé qué más quieran decir. Ashley, ¿querías hablar? Bueno, pues no me recordaba este librito que salió en el 2009. Lo vendían en Sambors. Yo no tenía dinero, pero lo compré a 3 meses sin intereses. Pero me llamó la atención que habla aquí, no sé si alguien quiera decir algo antes de concluir con esta grabación o preguntar algo. Bueno, yo en particular les iba a preguntar que como cuánto los había inspirado Darwin o todo lo que han leído, pero no, nada más con la plática de Kevin, ya hasta me inspiró un montón, dije ya, tengo que buscar más libros y empezar a leer, ¿no? Había leído un poquito también antes acerca de lo que decía Kevin sobre que Darwin se comía pues varios de las especies que iba encontrando y sí, sí había leído también que sobre halcones y así, incluso que él había descrito como el sabor justo con esa palabra de indescriptible, ¿no? Y la verdad es que me llevo un montón, o sea, hoy en la charla que nos acabamos de echar, me llevo muchísimo, y sí, su pasión me llega hasta acá, ¿no? O sea, tampoco es como que considerara a Darwin que lo odiaba al 100%, porque también hay mucho que sé que se ha hecho por él, que está inspirado en él, y pues qué chido, ¿no? O sea, ver esta perspectiva desde los ojos de ustedes, desde lo que cada uno ha ido leyendo, desde libros robados hasta libros pagados a veces. Y creo que es muy, muy chido, ¿no? O sea, que debería pasar más esto
y que las personas se interesaran, ¿no? Que pudiéramos como discutir estos temas que siempre se quedan a lo mejor para las escuelas y que muy pocas veces los sacamos a compartir como entre amigos, ¿no? Entonces, muchas gracias por todo lo que dijeron. La verdad es que me llamó muchísimo y anoté pues bastantes libros de los que dijeron para echarles una leidita. Gracias. Yo con respecto a lo de los libros, quería tocar un último tema, que hay, bueno, primero un libro que la maestra Guadalupe nos enseñó. El autor Nick Lane es de verdad una joya. Me he leído varios, de hecho hay un libro que no pude conseguir de él que se llama Oxygen, The Molecule That Make World, algo así, que bueno, el chiste es que hace una descripción tan detallada de cómo gracias al oxígeno molecular le dio forma a cómo fue evolucionando la vida en la Tierra. Entonces yo quería comentar primero eso. Busquen los libros de Nick Lane, son bastante buenos. Ese de las 10 adaptaciones, sí creo que se llaman las 10 adaptaciones. Ese está muy, muy bueno. Hay uno que es La Cuestión Vital, que creo que también está bastante bueno. Y hay un libro que cuando cayó en mis manos me pareció, primero que nada, es ese, de las 10 grandes inventos de la evolución. Ese es muy bueno, de Nick Lane. El señor es bioquímico, pero habla desde una perspectiva evolutiva muy bella. Hay que recordar que todavía está muy, muy arraigado en muchos biólogos de campo, laboratorio, que se dedican a la evolución, esa ortodoxia darwiniana del gradualismo, y que eso, bueno, podría ser para otra charla donde solo hablemos de evolución, pero entender que esa ortodoxia se la apropian personajes en el hoy día como lo es Nick Lane, como lo es Richard Dawkins. Entonces, esos personajes podemos descubrir a Darwin a través de sus ojos, a través de sus escritos, desde esa ortodoxia rigurosa. Otra de las cosas que a mí me llama la atención, y es el libro que previamente quisiera que revisaran, más allá de ser un libro meramente científico, es un libro que habla de Darwin, de las cartas que Darwin le escribió a Miss Hope antes de él fallecer. De hecho, este libro se llama El Dios de Darwin, paradójicamente, y lo escribe una mexicana que tiene un nombre, se llama Sabina Berman. Esta señora, cuando escribe el libro, la verdad es que, bueno, lo que cuenta ella en el libro es que esas cartas se liberan en un momento que solo algunos autores o algunas personas tuvieron acceso a ellas. Entonces, cuando pueden leer, revisar las cartas que Darwin le escribió previamente a Miss Hope, algunas personas se inspiraron precisamente para escribir libros, ¿no? Entonces, yo creo que es un libro que es bueno para analizarlo. Como les comento, no es un libro meramente científico, pero sí que te da otra perspectiva, ¿no? Que si tienes ese prisma de Darwin, ahora lo vas a ver desde otro ángulo, desde otro punto de vista, y vas a ir generando ese criterio propio de este personaje tan icónico que aquí nos ha reunido a todos y que nos hace tan feliz, ¿no? Y que nos da una identidad incluso hasta como biólogos. Entonces yo creo que, pues bueno, yo solo quería comentar esto. Yo creo que podremos pasar horas y horas y horas enteras, todos nosotros y todas nosotras, hablando de lo que es Darwin, el impacto que ha generado de sus obras, que no solo es la del origen de las especies y el origen del hombre, que son las más conocidas, sino hasta los tratados que hizo de los sentimientos de los animales en domesticidad. Entonces, yo creo que aquí hay tela para seguir cortando. Entonces, pues muchísimas gracias primero por invitarme, a todos por todos sus puntos tan buenos de vista, las preguntas y las propias experiencias como biólogos que hemos tenido. La verdad es que ha sido una charla bastante, bastante amena. Mil gracias, Ashley, para despedirnos unas palabras. Y al final ya me gustaría leerles dos cositas que encontré aquí sobre Darwin. Pues yo también agradecerles a todos ustedes por la oportunidad de tenernos aquí reunidos y poder compartir tantos puntos de vista. Y a veces uno, pues siempre se enriquece, siempre es muy bonito poder compartir
pensamientos distintos, porque te das cuenta que a veces tú tienes como muy firme una ideología, pero en cuanto te da la oportunidad de percibir distintas ideas, tu panorama se abre totalmente. Entonces le agradezco a cada uno de ustedes porque me llevó muchas cosas que yo desconocía totalmente de Darwin. Y pues muchas gracias también por la invitación. Y pues yo los invito pues a ustedes y a las personas que nos vieron, que pues precisamente eso, que no se queden solamente con lo que creen que saben. A veces uno cree que sabe todo y te das cuenta de que no sabemos nada, y yo creo que nunca vamos a terminar de conocer todo lo que el mundo nos permite y nos ofrece. Así es, pues yo les agradezco a ustedes por haber estado el día de hoy aquí celebrando el 2022 en el Día de Darwin. Y me gustaría, bueno, pues una de las cosas por las cuales sabemos que Darwin no se robó los escritos de Wallace es que carteaba mucho, ya que lo mencionó Diego. Yo una vez di una plática en el Descubre Museo de aquí de Aguascalientes, justamente de los amigos de Darwin. Entonces me aventaba así como que todos los amigos y con todo se carteaba. O sea, si él viviera en estos momentos, sería el rey de las redes sociales. Porque después de que regresó de su viajecito de 5 años, ya no volvió a salir jamás. Entonces su comunicación era por medio de cartas. Entonces se carteaba muchísimo. Y una de las... Tienen que esperar. Ya. Ya la tenemos de vuelta. Sí. Ay, muy bien. ¿Sí estoy aquí? Ay, Sí, ya regresaste. he regresado, pero no me veo. ¿Me escuchan? No, también. En proceso. Híjole. Ahí estás, Lupita. Estás en voz nada más, falta tu video. Bueno, para que no se me vaya, nada más y para cerrar, porque nos quedan pocos minutos, dice 2 cosas que les quiero leer rápidamente para cerrar este capítulo. Es que en su vejez Darwin ya era considerado por muchos como el más grande de los científicos vivos. Una biografía repleta de trabajos científicos importantes y a menudo revolucionarios. Le había hecho acreedor a muchas medallas y premios. Fue honrado por docenas de asociaciones científicas extranjeras y hordas de admiradores imploraban una ocasión para visitarle. Y la otra es, uno de sus hijos, Francis, describió la muerte de su padre como sigue. Durante la noche del 18 de abril, alrededor de las 12 menos cuarto, tuvo un grave ataque y sufrió un desmayo. Costó mucho lograr que recobrara la conciencia. Pareció reconocer la proximidad de su muerte y dijo: no temo a la muerte en absoluto. Murió a eso de las 4 del miércoles 19 de abril de 1882. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado aquí el día de hoy. Disculpen esa falla que se vio y pues esperamos tomarnos otro tiempo para hablar de otros temas. Como dice Diego, se me hizo muy interesante y pues nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Feliz día de Darwin. Gracias, maestra. Feliz día. Feliz día de Darwin.